Buenas noches, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del manejo del linfedema. Mi nombre es Alexander Ábalos Jamanca, soy médico residente de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Nacional 2 de Mayo. Para comenzar, debemos tener presente qué es el linfedema. El linfedema podemos caracterizarlo como un cuadro donde va a haber un aumento anormal de una parte del cuerpo. Generalmente se va a dar a nivel de las extremidades, ¿no? Y esto va a estar en relación a una linfoestasis por disfunción justamente del sistema linfático. Cuando queremos hablar de causas del linfedema, vamos a agrupar estas en tres principalmente. Lo primero, que haya una morfología anómala del sistema linfático, ¿no? Que este a su vez se haya constituido o deformado, formando comunicaciones anómalas y generando que esto desencadene una éstasis de la linfa misma. Lo siguiente es una producción alta de la linfa, ¿no? También esto puede ocasionar que haya un aumento en el miembro afectado, ¿no? Que puede ser una pierna, puede ser un brazo. Generalmente vamos a ver que más se va a dar en zonas afectadas por la gravedad, en este caso la pierna, como vemos en esta imagen. Y otra causa importante también va a ser el bloqueo del drenaje, ¿no? Un trombo o algo que obstaculice el paso libre de la linfa también puede ocasionar un linfedema. Eh, Muchas personas pueden pensar que la principal molestia que va al linfedema es el dolor, ¿no? Vamos a encontrar que es cierto que el dolor va a ser un componente importante, pero no es lo habitual, especialmente en las primeras etapas, donde vamos a ver que lo habitual va a ser que aparezca una tensión cutánea o subcutánea, ¿no? Y esto en relación con el aumento de tamaño de la extremidad afectada, ¿no? Vamos a ver que en el tejido adiposo se va a producir una hipertrofia que a la larga, en etapas más avanzadas, va a desencadenar una fibrosis. En el linfedema verdadero de la extremidad inferior se van a afectar básicamente los pies inicialmente. Vamos a ver que la afectación va a ser inicialmente distal y esta poco a poco va a ir abarcando zonas proximales, ¿no? Y siempre característico va a ser la afectación de un solo miembro, ¿no? En los estadios iniciales. El edema, vamos a ver que deja fovea en las etapas iniciales, ¿no? Conocemos los edemas más o menos porque son entidades que aparecen relacionadas pues a una insuficiencia cardíaca o a un problema renal. Pero a medida que progresa el linfedema, vamos a ver que va a ser un edema sin fovea, ¿no? Entonces va a haber un aumento de volumen, pero que no va a producir una fovea. También puede haber inicialmente una discrepancia de alrededor de 2 centímetros o una diferencia de 200 mililitros en el volumen del lado afectado con relación al otro, ¿no? Y esto justamente va a ser aceptado como un criterio diagnóstico de linfedema. Entonces, vamos a tener que se van a producir cambios cutáneos, ¿no?, con frecuencia en el linfedema, y estos pueden ser la hiperkeratosis, donde vamos a ver que la piel se vuelve más gruesa, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, lo que conocemos como elefantiasis, ¿no? Va a ser característico que la piel se vuelve una piel acartonada, fría. Vamos a ver también que va a haber papilomatosis, va a haber un aumento en la turgencia cutánea justamente por el aumento de volumen del que hablábamos, ¿no? Por la éstasis de la linfa. Las grietas cutáneas van a permitir que la linfa se acumule. Vamos a ver que el linfedema está en relación a una piel de naranja, a una discromía y la paquidermia, como les mencionaba, ¿no? Como habíamos visto en un gráfico inicial. También vamos a encontrar que hay algunos defectos funcionales que se van a asociar al linfedema crónico, ¿no? Estos van a ser defectos posturales, ya que la persona no tiene una movilidad adecuada, ¿no? Y tiene una extremidad que pesa más en relación a otra. Vamos a ver que aquí aparece el dolor. Como les decía, el dolor es un síntoma importante que de repente es lo que a veces más hace acudir al paciente a nuestra consulta, ¿no? Porque el paciente el aumento de volumen a veces no lo percibe en estadios iniciales, ¿no? Pero cuando aparece el dolor, ahí ya un poco pone atención en la extremidad y la afectación que está teniendo en la misma. También va a haber tensión tisular, puede haber cicatrices, puede haber una debilidad propia de que se están afectando
También hay una compresión del sistema nervioso periférico y esto va a traer consigo que hay una sensibilidad alterada, ¿no? Y esto a la larga también trae consigo una alteración en la fuerza, ¿no? Entonces también puede haber una alteración en la marcha y un deterioro psicosocial propio de la deformación que se está presentando. Se agrupan en 4 etapas generalmente el desarrollo del linfedema y esto lo vamos a hacer un poco para poder más adelante entablar cuál va a ser el manejo del linfedema. Hablamos de una etapa preclínica, llamada etapa cero, donde va a haber una alteración del sistema linfático, ¿no? En este caso los pacientes pueden quejarse de otros síntomas subjetivos como de repente sensación de pesadez o fatiga en la extremidad. Esta etapa puede durar meses o incluso años en algunos casos. La etapa uno o una etapa reversible, donde la tumefacción va a ser blanda, en este caso va a dejar fovea, va a ser similar a un edema, y va a mejorar al elevar la extremidad, ¿no? Y la etapa 2 o una etapa espontáneamente irreversible, donde la tumefacción va a aumentar en los tejidos, va a iniciar la fibrosis y la elevación de la extremidad tiene muchas menos posibilidades de ser eficaz en este caso. Finalmente vamos a llegar a una etapa 3 o de elefantiasis linfostática, donde la extremidad va a desarrollar una tumefacción extrema con una piel netamente engrosada porque ya la fibrosis se ha establecido. Más o menos para poder identificar cómo se van dando las etapas. Vemos una etapa 0 donde aparentemente no hay ninguna deformidad. Generalmente aquí es una etapa preclínica. En la etapa 1 ya los síntomas de pesadez van apareciendo y van tomando importancia para el paciente, ¿no? Sin embargo, a veces el paciente que no es muy meticuloso puede pensar que no hay ningún tipo de aumento de volumen y de repente hasta a nosotros que somos personal de salud se nos puede pasar. En el estadio 2 ya vemos que hay ya incluso un cambio en la coloración de la piel con un aumento de volumen. En esta etapa, como habíamos mencionado, ya se empieza a establecer algún tipo de fibrosis. Y finalmente en el estadio 3 ya vamos a llegar a la etapa de elefantiasis donde ya el aumento de volumen es marcado, donde hay cambios tróficos en la piel, donde hay una piel engrosada, incluso la temperatura ya es diferente al otro miembro afectado, ¿no? Entonces el diagnóstico de inicio debe ser un diagnóstico de exclusión después de haber descartado una trombosis venosa profunda, que también es una entidad frecuente y también es una entidad frecuente en las personas que padecen de cáncer. La mayoría de los pacientes con linfedema de inicio nuevo se van a someter a un estudio de neoplasias malignas, así como un examen mediante ecografía Doppler para descartar que hay una trombosis. Algunas herramientas que se pueden usar para medir el linfedema puede ser el perímetro de la extremidad o la perimetría optoelectrónica, que nos va a dar un poco más de precisión en hacer la disquisición de cuán asimétrico está un miembro de otro, generalmente. En cuanto al tratamiento, el riesgo del linfedema puede reducirse mediante la biopsia del ganglio centinela, esto hablando un poco a pacientes con neoplasia. El linfedema precoz puede revertirse mediante una elevación y una movilidad adecuada, ¿no? Haciendo que la linfa circule adecuadamente por la extremidad, ¿no? Y que tenga un adecuado retorno. En cuanto al tratamiento farmacológico, la utilización de diuréticos se va a limitar a un tratamiento precoz, incluso muchas veces es contraindicado. El selenio se ha visto que se puede utilizar como un antioxidante y este va a poseer un efecto antiedematoso que va a potenciar justamente la terapia descongestiva completa y va a reducir el riesgo de infecciones. Habíamos hablado de unos estadios hace un momento y justamente esto nos va a ayudar a poder dar un manejo para cada una de estas etapas. En el estadio 0 subclínico vamos a utilizar básicamente medidas higiénico-dietéticas, que haya ejercicio, que el paciente siga moviéndose. Se podrían usar unas medidas de compresión también, pero generalmente se ha visto que con medidas higiénico-dietéticas y ejercicio hay buenos resultados. Cuando ya pasamos a un estadio 1 o de un linfedema leve, además de lo anterior, vamos a ver que ya las medidas de compresión son indicadas generalmente como una buena alternativa, que además se puede iniciar con el drenaje linfático manual, ¿no? Lo cual puede ser brindado pues en una sesión de terapia.
Ya en un estadio 3 donde el linfedema es moderado, vamos a ver que aparte de las medidas de compresión, la terapia descompresiva completa, va a ser un requerimiento para este manejo, ¿no? Y esto va a comprender un drenaje linfático manual, un vendaje multicapa y una presoterapia. Ya en el estadio 3 se debe valorar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Aparte de lo anterior. En cuanto a rehabilitación, que es la etapa un poco que nos llama a esta charla, la terapia descongestiva completa es una estrategia terapéutica multidimensional puesta en práctica por terapeutas especializados en linfedema que va a constar de dos fases. La primera, que es una fase reductora, donde en la cual se va a emplear un drenaje linfático manual, ¿no? En este caso, la cinesiterapia va a consistir en movimientos de esfuerzo y estiramiento leves, ¿no? Que van a llevar puesta una prenda o vendajes compresivos durante las etapas de terapia. En la segunda fase o una fase de mantenimiento, el paciente va a llevar una prenda compresiva durante el día y se le va a enseñar a colocarse el vendaje compresivo por la noche, ¿no? La utilización de estos dispositivos es un poco controvertida, ya que podría causar lesiones en estructuras superficiales, ¿no? Provocando algún tipo de heridas de difícil cicatrización. Los vendajes neuromusculares, el uso de Kinesotape se va a emplear de forma generalizada para tratar edemas y puede ser una alternativa a los vendajes de baja elasticidad. Los ejercicios físicos entonces van a promover el flujo linfático, van a fomentar que haya una movilización adecuada de articulaciones y fortalecer los músculos. Dependiendo de la gravedad del linfedema, entonces vamos a ver que los ejercicios se van a realizar con una prenda de compresión o de vendaje, ¿no? Los primeros ejercicios siempre deben centrarse en vaciar los reservorios linfáticos más centrales y el resto va a ser un ejercicio más focalizado. También es de utilidad los ejercicios posturales, los cuales en muchos pacientes con cáncer de mama van a desarrollar una postura sifótica y esto puede afectar justamente el retorno de la linfa y promover que haya un mayor aumento en el miembro afectado. El drenaje linfático manual del que hablábamos va a permitir canalizar las nuevas vías linfáticas y va a reducir el líquido de la extremidad, ¿no? Es recomendable realizar esta técnica de forma programada y en los casos de celulitis o radiodermatitis o trombosis venosa esto va a estar contraindicado, ¿no? En cuanto a las prendas de compresión, la presión mínima recomendada es de 20 milímetros de mercurio y esto justamente para poder garantizar. La cinta elástica o Kinesotape también se utiliza justamente siguiendo los canales de drenaje linfático. El material que se va a utilizar es acrílico, sin látex y se activa por calor, ¿no? También se puede utilizar láser de baja intensidad. En este caso el infrarrojo va a utilizar una longitud de 904 nanómetros y esta va a penetrar en el tejido donde es absorbida por células y convertida en energía, ¿no? Lo cual va a influir en el curso del proceso metabólico celular, haciendo que la linfa justamente se metabolice y pueda ser drenada por otros lugares. Algunas recomendaciones: hay que tener cuidados en la piel, evitar los traumatismos, mantener la piel limpia. Los estilos de vida están en relación a los ejercicios, hacer descanso, mantener un peso adecuado, evitar la constricción o la reacción de la extremidad afectada, evitar tomarse la presión arterial, por ejemplo en el miembro afectado, usar ropas y joyas poco ajustadas. Y en cuanto a las prendas de compresión, se puede usar prendas con compresión adecuada y usar estas prendas durante los vuelos de avión, por ejemplo, o si vamos a hacer una actividad extenuante. Y en cuanto a las temperaturas extremas, es importante usar el sentido común a la hora de usar las terapias con calor, ¿no? Dejar estas terapias cuando haya un aumento de edema en la extremidad, evitar asimismo la exposición prolongada al calor y evitar también la exposición a bajas temperaturas, ¿no? Ya que estas pueden ir asociadas a un efecto rebote. Bueno, eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de utilidad esta información. Gracias.